De acuerdo, mis hermanos. ¿Ven las láminas? Ok, perfecto. De acuerdo, bueno. Bienvenidos entonces a la tercera semana, donde ya estaremos abordando el contenido número 3 de esta materia de vida y obra de Jesús, lo cual tenemos establecido como título el año de la inauguración, que es lo que abordamos en el contenido número 3. Los objetivos que vamos a abordar en este contenido, o en este contenido número 3, son: el número 1, estudiar la vida de Jesús a partir del año de inauguración de su ministerio, su relación con Juan el Bautista y sus primeros discípulos. Conocer los efectos de los primeros milagros realizados por Jesús y descubrir las relaciones entre Jesús, las autoridades del momento, samaritanos y otros. El contenido, básicamente, que tenemos acá. Un momento. Ok. El contenido simplemente vamos a recorrer aquí donde hace función o tenemos, es importante que puedan tener sus mapas a la mano, porque vamos a comenzar entonces a recorrer toda la tierra de Palestina con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a estar pasando de Nazaret al Jordán, del Jordán al desierto de Judea, del desierto a Betabare, de Betabara a Caná, de Caná a Capernaum, de Capernaum a Jerusalén, de Jerusalén a la tierra de Judea, de la tierra de Judea al pozo de Jacob, de Samaria a Canaán de Galilea y de Caná a Nazaret nuevamente. Todo un recorrido, lo cual es importantísimo que cada uno de mis hermanos que lo están viendo en este momento por la plataforma Zoom y los que lo estarán viendo por diferido puedan tener su mapa a la mano y que comiencen a ver o a visualizar por dónde se está paseando nuestro Señor y por dónde está en su ministerio. Empezamos con el primer objetivo, el estudiar la vida de Jesús a partir del año de inauguración de su ministerio, su relación con Juan el Bautista y los primeros discípulos. Lo que tenemos enfocado, lo que tenemos desarrollado desde Nazaret al Jordán. Y vamos a iniciar con el primer punto, lo cual es Juan el precursor, el comienzo de su ministerio, lo cual lo tenemos reflejado en la palabra de nuestro Señor en Marcos 1, versículos del 2 al 4, Mateo 3, del 1 al 4, Juan 3, del 1 al 2 y Juan 1:23. Seguimos avanzando, hermano, en este punto, seguimos avanzando con aspectos de interés y características para seguir contextualizando aún más los detalles para poder imaginarnos la cotidianidad de Juan. Podemos ver que en su vestimenta normalmente era de pelo de camello, cintos de cuero alrededor de su lomo, sacos con tejidos de pieles de camello. Podríamos decir, hermanos, que sus vestidos eran muy similares al profeta Elías. En cuanto a su comida, era de langostas y miel silvestre. La langosta, un insecto, y lo que era la miel silvestre, una resina dulce que contiene gran abundancia en los árboles. Era su fuente de proteína y energía en el desierto donde se encontraba. Tenía una poderosa personalidad de atraer y mover multitudes, una persona regia y fuerte que iba con la verdad siempre por delante, como cualquier profeta que siempre ha tenido ese semblante en su personalidad. Aunque él mismo dice que no era Cristo ni era un profeta, su personalidad
actitudes y comportamientos se asemejaba mucho a estos antiguos profetas. La obra de Juan abre una nueva época. En el año 25 o 26, cuando Juan ya tenía aproximadamente 30 años, es donde se rompe el silencio y comenzó su ministerio y agitar los corazones de las personas, que era uno de sus principales propósitos y que lo hemos visto en las anteriores clases. Recorre todo el Valle del Jordán, de arriba para abajo, donde fue el escenario de la obra al cual fue encomendada. Pasó gran tiempo en el desierto de Judea. Juan predicaba sobre el pecado y el juicio. Llamaba al arrepentimiento y al perdón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan poseía una gran honradez, respeto y veneración que desafiaba a todas las multitudes y que hacían las cosas que él predicaba. Y no tuvo, en una manera coloquial de decirlo, no tuvo pelos en la lengua para decir las verdades y confrontó a los líderes religiosos. La gente estaba muy ansiosa de saber más sobre la palabra que él predicaba, de Juan predicaba, ya que había pasado un silencio de 400 años donde no hubo nada como él, y el anuncio del reino de los cielos sobre el pueblo de Dios. Son aspectos de interés de contextualizar en esos tiempos cómo Juan obraba de gran manera en ese tiempo, en el ministerio que abriría las puertas a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver como un segundo punto la denuncia del pecado de Juan. El pecado por Juan, disculpe. Este es lo que podemos ver en la palabra de nuestro Señor en Marcos 1 del 4 al 6, Mateos 3 del 5 al 10 y Lucas 3 del 3 al 14, para tener esa referencia, donde Juan anunciaba la venida del Mesías, aunque el pueblo no estaba preparado para ellos. Mucho tiempo de silencio dentro del pueblo, lo cual el hombre se sumergió en un sincretismo cultural e imposición de leyes del hombre que alejaban aún más el pueblo. Este reino venidero, hermanos, estaba caracterizado por la justicia y la santidad. Y quienes apoyasen estas cualidades pueden formar parte de él, ya que el resto serán rechazados. Como lo hemos abordado anteriormente en nuestras clases, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan, hermano? Creo que vamos a tener interferencia aquí en la... Ok. Ok, hermanos. Como lo hemos visto en este tema, y lo hemos visto en las clases anteriores, Juan en su prédica su base era arrepentidos. Para esto era necesario, como voceros de Dios, tener coraje para exhortar a la confesión de pecado, oración por el perdón y el deseo de obedecer. Llamaba a abandonar el pecado y a bautizarse en agua. Juan denunciaba a todos sin importar quién fuese. No bastaba ser descendiente de Abraham simplemente. Y era lo que se presentaba en la boca de muchos religiosos de ese momento. Por el contrario, Juan los llamaba generación de víboras. Juan tenía el valor de presentarlos al descubrirlos por el pecado que tenían, y los llamaba a ser frutos dignos de arrepentimiento.
Podemos ver también, hermanos, lo que es la descripción del Mesías por Juan. Y eso lo podemos ver en Marcos 1, del 7 al 8, Mateo 3, 11 al 12 y Lucas 3, del 15 al 18. Muchas personas devotas que leían las escrituras o tenían conocimiento del Mesías y viendo las obras de Juan supusieron en su momento que él podría ser el Mesías, lo cual, y como lo hemos mencionado anteriormente, inmediatamente Juan lo desmintió al notificar que él no era el Mesías. Pero sí reconoció que viene uno más que yo, de quien yo no soy digno de desatar las correas de su calzado, y que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Un aventador está en su mano. Aventador, hermano, nos quiere decir que esparce la semilla, quien limpiará su era y recogerá el trigo del granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Un ministerio muy poderoso, hermanos, que se avecina por parte del Mesías y que tiene niveles de profundización en la medida que caminará con nuestro Señor Jesucristo. Podemos notar tipos de bautismo que, aunque no lo detallaremos en esta clase por cuestiones de tiempo, muchos de ustedes, hermanos, que nos ven y escuchan en directo en esta clase, y los hermanos que nos van a estar viendo por diferido, muchos de ustedes procederán a bautizarse en agua, reconociendo públicamente que son seguidores del Señor y aceptar los estatutos y los mandatos para ser parte de nuestras vidas, para ser parte de sus vidas. Pero por el caminar con el Señor tendrán la bendición también de experimentar la presencia del Espíritu Santo y cómo quema el viejo yo en actitudes, comportamientos, pensamientos, sentimientos. Y es donde veremos el nuevo nacimiento de la mano de nuestro Señor. Gloria a Dios por esa oportunidad y esa gran bendición que nosotros el día de hoy podemos tener. También, hermanos, tenemos lo que es el bautizo de Jesús. Y lo tenemos en la palabra del Señor en Marcos 1, del 9 al 11, Mateo 3, del 13 al 17 y Lucas 3, del 21 al 22. Un momento que posiblemente era la primera vez que Juan y Jesús estarían cara a cara. Estos hechos ocurrieron a razón de que Jesús se unió con un grupo de peregrinos para dirigirse al Jordán con el propósito de ser bautizado en agua. Y es un momento al que Juan estaba esperando y tenía años preparándose para tan importante y majestuoso acontecimiento. Podemos ver que dichos acontecimientos es la finalización del ministerio de Juan y el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos también ver este acontecimiento que Jesús le pide a Juan que lo bautizara, pero Juan vaciló e insistió que no era digno de hacerlo al ver a Jesús sin pecado alguno. No podía arrepentirse ni confesar algún pecado, lo que llevó a Jesús mencionar: así conviene que cumplamos toda justicia. No fue un acto de reverencia por parte de Juan, sino vemos un acto de humildad y reconociendo lo que representa nuestro Señor Jesucristo para sí y para el pueblo. Ese verbo hecho carne que vino a instaurar el reino de los cielos
en la tierra. Es por ello que luego de las palabras de Jesús, Juan obedeció y procedió a bautizarlo. Ya cuando Jesús subió de las aguas, se cumplió toda justicia y la aprobación del Padre en cuanto al comienzo del ministerio de Jesús. Y es donde los cielos fueron abiertos y se vio que el Espíritu de Dios descender como paloma sobre nuestro Señor. Y hubo una gran voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También, mis hermanos, podemos ver como otros aspectos dentro de este objetivo número 1, la tentación de Jesús. Luego de ya ser bautizado, entramos en esta etapa tan importante y lo podemos ver en Marcos 1 del 12 al 13, de Mateo 4 del 1 al 11 y de Lucas 4 del 1 al 13. Ya luego del bautizo de nuestro Señor Jesucristo, y inmediatamente vino el periodo conocido como tentaciones. Duración de este periodo, 40 días y 40 noches, que tuvo lugar en el monte de Cuarantanía de Judea. Eso lo ubicamos y lo podemos ver en nuestros mapas, hermanos, quien tenga sus mapas a la mano, al oeste de la ciudad de Jericó. Y podemos reconocer podemos tener esta referencia territorial de aproximadamente dónde fueron estos hechos. Es la lucha entre el Mesías que vino a reivindicar un reino y Satanás que también quería para sí en este momento. Estas pruebas y tentaciones tenían un gran propósito, hermanos. Fue una lucha de dos líderes que deseaban al hombre. Para el diablo, Jesús era el nuevo Adán. Lo reconocía como hijo de Dios y estaba tan preocupado por él que necesitaba vencerlo, como en su momento venció a Adán. Donde la raza humana estaba en una encrucijada entre la esperanza de salvación y un camino hacia el Padre a través de su Hijo, o la destrucción de toda la humanidad por sus pecados. Por supuesto, el diablo esperó que Jesús estuviese lo más débil físicamente posible para atreverse a tentarlo. Donde podemos ver cómo comienza ese ataque. Esa primera tentación, ¿ve? Donde la podemos denominar el dominio del apetito. El diablo le pregunta o le dice a Jesús, a nuestro Señor: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Lo que Jesús inmediatamente le respondió: no solo de pan vivirá el hombre. Y lo podemos ver en la palabra de nuestro Señor, relacionándolo con respuestas del Antiguo Testamento en Deuteronomio 8:3. Tentarlo a saciar su apetito y usar sus poderes sobrenaturales para ello. Nuestro Señor nos muestra y nos enseña que el pan del cielo, ese pan de vida al cual el Señor representa, nos saciará y nos fortalecerá para librar la buena batalla. La segunda tentación, y la podemos ver también, es que lleva a Jesucristo sobre el pináculo del templo. Estamos hablando del pináculo, que es la parte más alta del templo, lo cual podemos ver cómo el diablo, con palabras muy engañosas y sutiles, comienza a citar las escrituras a conveniencia. Lo que tenemos establecido en el Salmo 91, 11 y 12. ¿Alguno de nuestros hermanos lo puede leer en este momento?
Salmo 91, 12. Salmo 91 del 11 al 12. Perfecto, mi hermano. Amén. Hermano Evo. Adelante. No se le escucha, hermanito. Puede activar su micrófono. Ok. Buenas noches, muchas bendiciones. Salmo 91. 11, 12. Ok. Perdón. Voy. Pues, Reina Valera, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Ok, pero ok, amén, hermano, amén. Este es un versículo que usa en conveniencia y de manera engañosa para poder cambiar su intención o la manera de ver las cosas en su momento. Pero les dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, haciendo esta gran tentación y soportándolo con este versículo. Pero nuestro Señor le responde rotundamente, volviendo a citar el Antiguo Testamento, no tentarás al Señor tu Dios. Lo vemos en Deuteronomio 6:16. Sí, hermano Eduardo. Tiene la mano levantada, hermano Eduardo. ¿Va a comentar algo? Ok, perfecto. Entonces, él le deja claro que hay alguien por encima de todo. Vemos cómo Jesús le responde con contundencia ante una situación que no controla el diablo, pero que juega con la autoridad falsa para engañar. Vemos también la tercera tentación, el ofrecimiento de forma fácil y rápida, ser el rey del mundo. El diablo lo lleva a un monte alto para mostrarle toda la gloria de los reinos del mundo, para dárselo por el camino corto, donde establece, todo te daré si postrado me adorares. Jesús siguió respondiéndole con la palabra de Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo vemos en Deuteronomio 6:13. ¿Me escuchan, hermanitos? Creo que ¿me están escuchando en este momento, hermanos? Me indicaron que no. Sí, hermano, lo estoy escuchando. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Ok. Continuamos entonces en este momento. Ok. Podemos ver, hermanos, que había un camino corto, fácil y rápido, sin sufrimiento, rechazo y crucifixión. Tentaciones con este mundo que solo son vanidades de vanidades y que no edifican ni dan paz. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo toma el camino más largo, primeramente en obediencia, a pesar de la tortura y la muerte que tenía por delante. Jesús venció y salió victorioso de esta primera batalla, donde el diablo se apartó de él por un tiempo y los ángeles le servían. Podemos ver cómo Jesús fue formado con antelación y endurecido con fuego,
para tener una fortaleza de lo alto y un plan bien detallado y definido, al cual no se desvió en ningún momento. Cabe destacar Amén. que Dios... Ok. ¿Alguna intervención, hermano Edward? Ok. Cabe destacar, hermanos, que su propósito, el propósito de nuestro Señor, era establecer el reino de Dios en los corazones de cada hombre y que sus armas no fueran materiales, sino en amor y la fuerza de la verdad que traía consigo. Continuando, hermano, en este objetivo, podemos ver que entonces ya hay un recorrido, un siguiente recorrido, saliendo ya de estas pruebas, va del desierto a Betabara. Si lo podemos localizar y lo vemos en el mapa que tenemos acá reflejado, simplemente vemos a Jericó muy cerca. Y del otro lado del Jordán vemos a la ciudad de Betabara, para tener una referencia de dónde estaba ubicándose o dónde estaba recorriendo nuestro Señor. Y ahí podemos ver en este espacio el testimonio de Juan el Bautista, la explicación de su misión. Y lo podemos ver en Juan 1, del 19 al 36. Juan continuó con su ministerio, negando todo lo referente a él, que era el Mesías, Elías o profeta, frente a todas las personas que buscaban enterarse de la naturaleza de sus obras. Él solo afirmaba que era un enviado, como lo habíamos dicho, a preparar el camino del Mesías, el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Es un varón que es primero y viene antes de él. Ya Jesús había dado inicio a su ministerio y donde atraía grandes multitudes. Algunos seguidores de Juan lo abandonaron para seguir a Jesús. El ministerio de Jesús estaba en ascenso y tomando una gran popularidad. Y es cuando los discípulos de Juan se alarmaron y se llenaron de celo para reprochar sus obras ante Juan. Y este le respondió, y lo podemos ver en Juan 3, 27 al 30. Un hermano que nos pueda buscar esta referencia bíblica, que pueda compartirlo con nosotros. Juan 3, 27 al 30. ¿Puede levantar su manito? Ok, gracias, hermano Edward. Recuerden, Juan 3, 27 al 30. La hermana Adelaida también, bueno, Okay. que la tenga Juan primero. 3, 27. Ok. Juan 3, 27 al 30. Respondió Juan y dijo: no puede hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Amén, hermano, amén, amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vemos, hermanos, exacto, esa gran humildad, sencillez y obediencia de Juan a pesar de toda la fama e influencia que había obtenido con el ministerio que llevaba y la importancia que tenía para el pueblo de Dios. Pero vio que el ministerio fue consumado
Aunque su trabajo no terminó allí, hermanos. Juan creó el puente de los primeros judíos que pasaron de Moisés a Cristo. Es como se desvanece la ley de Moisés. Este puente es la unión del antiguo pacto con el nuevo pacto. Juan vio a Jesús con amistad y buena voluntad, reconociendo que él era la luz verdadera y que estaba gozoso de poder ser testigo de ese acontecimiento tan maravilloso. Ok, vamos a continuar acá. Aquí tenemos el otro punto, lo cual es Juan denunciaba a Herodes y a Herodías. Lo podemos ver en la palabra de nuestro Señor en Marcos 6:18, Mateos 14:4 y Lucas 3:19 al 20. Este relato, hermano, se menciona brevemente por Marcos y parcialmente por Mateos y Lucas, donde se condena la unión adúltera de Herodes Antipas con Herodías, donde con este hecho termina en el encarcelamiento de Juan y su muerte. Conozcamos un poco de quién era Herodes Antipas. Bien, su gobierno como tetrarca de Galilea y Perea entre los años 4 antes de Cristo al 37 después de Cristo. Hijo de Herodes el Grande, hábil edificador de ciudades y amigo de los romanos. Político, un gran político que llevaba también las relaciones entre romanos y judíos. Casado con la hermana de Aretas, que era el rey de Arabia. Pero se enamoró de la esposa de su medio hermano Felipe de Roma, Herodías, lo cual se divorció de su esposa y se casó con Herodías. Imaginemos, hermanos, esta situación dentro de la cultura judía y este tipo de comportamiento de su gobernante. La denuncia de Juan lo vemos en Marcos 6:18, lo cual dice y establece: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, que era una alianza impía y que no está conforme a sus costumbres. Y para finalizar, hermanos, el objetivo número 1, podemos ver el llamamiento de los 4 discípulos, los primeros 4 discípulos. Y lo podemos ver en la palabra de nuestro Señor en Juan 1:35 al 49. Terminando entonces el periodo de tentaciones, Jesús fue a Betania. Ya podemos ver ese recorrido, que podemos verlo en nuestros mapas también, que es muy cerca del Jordán, y donde estaba Juan para proseguir con su ministerio, y es donde 2 de los discípulos de Juan que anteriormente le dio testimonio del Mesías fueron quienes siguieron a Jesús, y fueron Andrés y Juan, hermano de Jacobo. Es importante notar, hermanos, que Juan, hermano de Jacobo, discípulo más joven entre los 12 y escritor del Evangelio de Juan, menciona hasta las horas exactas de este hecho 70 años después de lo ocurrido. Después vemos también, poco más adelante, vemos este hecho, lo cual encuentra a Felipe y quien más tarde trajo a su hermano Natanael, siendo estos los primeros discípulos en seguir a nuestro Señor. Con esta parte finalizamos el objetivo número 1. Nos vamos a proseguir con el objetivo número 2 y número 3
Hasta el momento queremos, aprovechando que quedan 2 minutos, 3 minutos, ¿tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún aporte? Hermano Edward, tiene la manito levantada, adelante. Ok. Ok. Hasta el momento, para ver aquí. Ah, la hermana Adelaida, adelante. Puede, hermana Adelaida, puede activar su micrófono en este momento para poder intervenir. Ah, es que no encontraba estaba en el chat y no encontraba el micrófono, hermano. Tranquila, no se preocupe, hermana. Dígale. No, lo que quería acotar era que era necesario que viniera alguien como Juan el Bautista anunciando la próxima venida del Señor Jesús, por el hecho de que habían pasado 400 años de silencio desde el último profeta y el pueblo pues hasta se había olvidado de las profecías y lo que tenían era las profecías pues que tuvieron en el Antiguo Testamento y sus ritos. Y Jesús venía con otro planteamiento muy diferente al del Antiguo Pacto. Venía con el perdón de pecado por la gracia. Entonces era necesario que viniera alguien como Juan el Bautista, señalando el pecado, señalando la necesidad del arrepentimiento, preparando de esta manera la entrada de Jesús en escena. Eso era lo que quería decir, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanitos, sé que había levantado la mano hermano de Edward, pero vamos a desconectarnos, que queda 1 minuto y nos conectamos nuevamente, ¿sí? Ok.